Mi esposa tenía un MBA del ITAM. Yo era un desertor universitario. En su fiesta de ascenso, anunció, mi inútil esposo necesita venderme su empresa en quiebra. Su padre estuvo de acuerdo. Me fui en silencio, pero a la mañana siguiente, cuando vinieron a tomar el control. Mi esposa estaba en el podio del salón de baile del Hotel St. Regis en Reforma, con una copa de champán en alto, su diploma de MBA del ITAM, que prácticamente brillaba detrás de ella en la pantalla de proyección. Estaba hermosa esa noche, segura de su éxito, rodeada de 200 de sus colegas y familiares más cercanos, celebrando su ascenso a vicepresidenta senior. Y estaba a punto de humillarme públicamente de una manera que nunca olvidaría. Quiero agradecer a todos los que hicieron esto posible, dijo Carolina, su voz con ese tono particular de condescendencia que había aprendido a reconocer a lo largo de nuestros 8 años de matrimonio. Especialmente a mi padre, Ricardo, quien me enseñó que en los negocios, tienes que saber cuándo asumir las pérdidas. Hizo una pausa para crear efecto, y sentí que se me revolvía el estómago porque sabía lo que venía. Había escuchado variaciones de este discurso en nuestra cocina, en nuestro dormitorio, susurrado a su madre entre copas de vino, pero nunca en público, nunca frente a todos los que conocíamos. Mi esposo, Javier, que está sentado justo ahí, señaló directamente hacia mí y 200 cabezas se giraron para mirarme, dejó la universidad para empezar lo que él llama un negocio, una pequeña empresa de software que dirige desde nuestro garaje. Y, sinceramente, es hora de que alguien diga lo que todos estamos pensando. Está fracasando, Javier. Tu adorable y pequeño proyecto de codificación se está hundiendo, y está arrastrando el nombre de nuestra familia con él. La sala quedó en silencio. No el silencio respetuoso de un momento emotivo, sino el silencio incómodo de la gente que presencia algo que no debería. Así que, esta noche voy a hacer un anuncio, continuó Carolina. Y vi a su padre, Ricardo, asintiendo con aprobación desde su mesa. Mañana por la mañana, mi padre y yo iremos a la oficina de Javier. Vamos a hacerle una oferta para comprar su empresa. No porque valga algo, sino porque alguien tiene que sacarla de su miseria antes de que nos avergüence más. Ricardo se puso de pie, levantando su copa. Por Carolina, que siempre ha sabido cómo manejar situaciones difíciles con gracia e inteligencia. La sala estalló en aplausos. Yo me quedé sentado, mientras mi filete intacto se enfriaba en el plato frente a mí, viendo a mi esposa aceptar felicitaciones por su plan para humillarme aún más. Nadie me miró. Nadie me preguntó si estaba bien. Yo solo era el esposo desertor de Carolina, el fracasado que necesitaba ser gestionado como una mala inversión. Me levanté en silencio, puse mi servilleta sobre la mesa y salí de ese salón de baile sin decir una palabra. Carolina ni siquiera se dio cuenta de que me había ido hasta que ya estaba en mi camioneta, alejándome del Hotel St. Regis, de su fiesta de ascenso, de 8 años de asfixiarme lentamente bajo el peso de su desprecio. Lo que Carolina no sabía, lo que su MBA del ITAM no le había enseñado, lo que la experiencia empresarial de su padre no podía predecir, era que a la mañana siguiente, cuando llegaran a mi oficina en el garaje esperando encontrar a un fracasado desesperado listo para vender, iban a descubrir exactamente lo que sucede cuando subestimas al desertor. Mi nombre es Javier Morales, y esta es la historia de cómo mi esposa del ITAM intentó destruir mi empresa y terminó destruyendo todo lo que ella había construido en su lugar. Si ya estás interesado en esta historia de venganza y redención, hazme un favor ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, deja un comentario abajo contándome sobre alguna vez que alguien te subestimó, y revienta ese botón de me gusta. Créeme, vas a querer ver cómo se desarrolla esto. 8 años antes, había conocido a Carolina en una cafetería cerca del TEC de Monterrey, Campus Santa Fe. Yo tenía 24 años y trabajaba en el código de lo que finalmente se convertiría en mi empresa. Ella tenía 23 y estaba terminando su MBA en el ITAM, pero visitaba Santa Fe, en la Ciudad de México, para la temporada de reclutamiento. Conectamos de inmediato. Era brillante, ambiciosa, decidida. A mí me apasionaba la tecnología, construir algo de la nada, cambiar la forma en que las empresas gestionan sus operaciones. No eres como los otros mis reyes de la tecnología, me había dicho en nuestra tercera cita. Tú realmente escuchas. Piensas en el panorama general. Me enamoré perdidamente. Le propuse matrimonio después de un año.
Nos casamos 6 meses después en una ceremonia que pagaron sus padres porque mi empresa de software todavía estaba en su infancia, apenas cubriendo los gastos. Ricardo había dado un discurso en nuestra boda sobre lo orgulloso que estaba de que su hija hubiera encontrado a alguien con potencial, aunque yo no hubiera terminado mi carrera de ciencias de la computación en la UNAM. A veces, los mejores emprendedores son los que no pueden seguir el camino tradicional, había dicho. Y todos se habían reído como si fuera un cumplido, pero yo había entendido el subtexto: no eres lo suficientemente bueno para mi hija, pero ella te ha elegido, así que lo sobrellevaremos lo mejor posible. Los primeros años no fueron malos. Carolina ascendió en la escala corporativa de Grupo Financiero Inbursa, una enorme firma de inversión donde su padre tenía contactos. Yo trabajaba 80 horas a la semana construyendo mi empresa, Soluciones Vértice, desde cero. Nos especializábamos en software de planificación de recursos empresariales, ayudando a empresas medianas a optimizar sus operaciones. Nada glamuroso, nada que saliera en los titulares, solo software sólido y práctico que resolvía problemas reales. Pero a medida que la carrera de Carolina se aceleraba, la mía parecía estancarse a sus ojos. Ella llegaba a casa hablando de acuerdos millonarios, clientes internacionales y ascensos que venían con oficinas de esquina y estacionamiento ejecutivo. Yo llegaba a casa hablando de depurar código, de conseguir finalmente un cliente en Querétaro, del trabajo lento y poco glamuroso de construir algo sostenible. Javier, ¿cuándo vas a madurar? Me había preguntado unos 2 años después de casarnos. ¿Cuándo vas a dejar de jugar en el garaje y conseguir un trabajo de verdad? Esto es un trabajo de verdad, Carolina. Tuvimos 12 nuevos clientes el último trimestre. ¿12? Se había reído. Ayer cerré un trato que vale más que los ingresos anuales de toda tu empresa. Ese se convirtió en el patrón. Cada conversación se convertía en una comparación. Cada logro mío era minimizado por uno de los suyos. Cada vez que intentaba compartir mi entusiasmo por un avance o un nuevo contrato, ella me recordaba que yo seguía siendo solo el desertor que jugaba con computadoras mientras ella construía una carrera de verdad. Su padre era peor. Ricardo Pérez había construido su propia firma de inversión desde cero, y nunca dejaba que nadie lo olvidara. Se sentaba a nuestra mesa pontificando sobre estrategia empresarial, tendencias del mercado y la importancia de una educación y credenciales adecuadas. Y me miraba como si yo fuera un caso de caridad que su hija había acogido. Javier, ¿alguna vez has considerado volver a estudiar? Me preguntó durante la cena de Navidad hace 3 años. Termina esa carrera. Quizás incluso haz un MBA como Carolina. Date algo de credibilidad en el mundo de los negocios. Estoy construyendo un negocio, Ricardo. El título no importa cuando estás creando valor. Todo importa cuando intentas que te tomen en serio, había respondido, cortando su pavó con la precisión de un hombre que se había pasado la vida destrozando los sueños de la gente. Las credenciales abren puertas. Lo que tú haces es solo esperar que las puertas permanezcan abiertas. Carolina había asentido, de acuerdo con su padre como siempre. Fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio estaba en problemas. No porque no estuviéramos de acuerdo, sino porque ella había dejado de verme como un compañero y había empezado a verme como un proyecto que necesitaba arreglo. Las críticas se volvieron constantes. Mi empresa no crecía lo suficientemente rápido. Mis decisiones no eran lo suficientemente estratégicas. Mi negativa a contratar basándome en las recomendaciones de su padre no era una decisión de negocios inteligente. Cada conversación se convirtió en una oportunidad para que ella señalara mis fracasos, para recordarme que mientras ella prosperaba en el mundo real de los negocios, yo apenas sobrevivía en mi garaje. ¿Sabes cuál es tu problema? Me dijo hace 6 meses, después de que rechacé otra de las sugerencias de su padre de traer inversores externos. Eres demasiado orgulloso para admitir que necesitas ayuda. Los verdaderos hombres de negocios saben cuándo aceptar la ayuda de personas que realmente entienden cómo funcionan las cosas. Los verdaderos hombres de negocios también saben cuando alguien está tratando de apoderarse de su empresa, le había respondido. Ella me había mirado con algo cercano a la lástima. Javier, nadie quiere apoderarse de tu empresa. Créeme, no hay nada ahí que valga la pena. Esa conversación había sido el punto de inflexión.
Dejé de compartir cualquier cosa sobre soluciones vértice con Carolina. Dejé de hablarle de nuevos clientes, nuevos contratos, nuevos desarrollos. Dejé que pensara lo que quisiera sobre mi pequeño negocio fracasado del garaje mientras yo me centraba en construir algo real. Lo que Carolina no sabía, lo que le oculté deliberadamente durante los últimos 6 meses, era que Soluciones Vértice no estaba fracasando en absoluto. De hecho, estábamos al borde de algo masivo. La mañana después de su fiesta de ascenso, me desperté a las 5 de la mañana en mi oficina. Había pasado la noche en el sofá de la esquina, sin querer ir a casa, sin querer enfrentarme a la expresión triunfante de Carolina. Mi socio, Tadeo Campos, me había enviado un mensaje de texto alrededor de la medianoche. Vi el vídeo. Tu esposa lo publicó en sus redes sociales. Amigo, lo siento, pero recuerda lo que pasará mañana a las 10 de la mañana. Déjalos venir. Había sonreído al leer ese mensaje. Tadeo había sido mi compañero de cuarto en la UNAM antes de que yo dejara los estudios para centrarme en Vértice. Él se quedó, terminó su carrera y luego se unió a mí de todos modos porque creía en lo que estábamos construyendo. Durante los últimos 6 meses, habíamos estado en negociaciones con una empresa de la lista Fortune 500. Querían comprar nuestra tecnología, específicamente nuestro algoritmo patentado que optimizaba la gestión de la cadena de suministro de maneras que ningún otro software podía igualar. La oferta era sustancial, más sustancial de lo que nadie sabía, excepto Tadeo y yo. Lo habíamos mantenido en secreto, esperando a que se finalizaran los contratos, esperando a que los abogados terminaran su trabajo. Y hoy, a las 10 de la mañana, exactamente cuando Carolina y su padre planeaban llegar a mi garaje para hacer su insultante oferta de compra, tenía programada una videollamada con el equipo de adquisiciones para firmar los papeles finales. El momento era casi demasiado perfecto. A las 9:30 de la mañana, escuché el Mercedes de Carolina entrar en el camino de entrada, seguido por el Lexus de su padre. Yo estaba sentado en mi escritorio, con el portátil abierto, listo para la videollamada. Tadeo estaba a mi lado y nuestra abogada, Jennifer Ramírez, estaba en espera. Carolina entró primero, seguida de Ricardo. Ambos parecían estar asistiendo a un funeral, lo cual supongo que en sus mentes era así, el funeral de mi negocio fracasado. Javier, dijo Carolina, su voz con el mismo tono condescendente de la noche anterior, necesitamos hablar sobre el futuro de tu empresa. ¿En serio? Pregunté, sin levantar la vista de mi pantalla. Ricardo se aclaró la garganta. Hijo, estamos aquí para ayudar. Carolina me contó sobre tu situación financiera, sobre cómo has estado luchando. Lo hemos discutido y estamos preparados para hacerte una oferta. Compraremos Soluciones Vértice, pagaremos tus deudas, te daremos suficiente para empezar de nuevo. Quizás vuelvas a estudiar, termines esa carrera. Qué generoso, dije, finalmente mirándolos. ¿Cuál es su oferta? Carolina sacó una carpeta y la colocó sobre mi escritorio como si estuviera entregando documentos legales. Ofrecemos 4,5 millones de pesos. Es más que justo dada tu facturación actual y el hecho de que nunca has obtenido un beneficio real. Tomé la carpeta, eché un vistazo a los términos que habían redactado sin mi participación, sin mi acuerdo, sin siquiera preguntar si estaba interesado en vender. Simplemente asumieron que estaba lo suficientemente desesperado, lo suficientemente quebrado, lo suficientemente fracasado como para aceptar las migajas que me arrojaran. Esa es su oferta, dije. 4,5 millones por una empresa que he construido durante 8 años. Javier, sé realista, dijo Ricardo. Tu empresa vale lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Y ahora mismo, somos los únicos dispuestos a pagar algo. Lo son. Sonreí, y vi la expresión de Carolina vacilar con confusión. Tadeo, ¿qué hora es? Las 9:58 de la mañana, dijo Tadeo desde su escritorio en la esquina. Momento perfecto. Giré la pantalla de mi portátil hacia ellos. Verán, aquí está el asunto. No son los únicos interesados en mi pequeño y fracasado negocio de garaje. De hecho, en unos 2 minutos, voy a tener una videollamada con el equipo de adquisiciones de Alphatech. El rostro de Carolina palideció. ¿Alphatech? ¿El Alphatech? El mismísimo, confirmé.
Saben, esa empresa de la lista Fortune 500 con la que su firma intentó asociarse el año pasado. La que rechazó a Grupo Financiero Inbursa porque su propuesta no era lo suficientemente innovadora. Ricardo miraba fijamente la pantalla. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije mientras aparecía la notificación de la videollamada, es que Alphatech ha estado negociando la adquisición de Soluciones Vértice durante los últimos 6 meses. Quieren nuestro algoritmo patentado de optimización de la cadena de suministro, y están dispuestos a pagar sustancialmente más que su insultante oferta de 4,5 millones de pesos. Hice clic en «Aceptar» en la videollamada. 3 rostros aparecieron en la pantalla: el director ejecutivo de Alphatech, su director financiero y su jefe de adquisiciones. «Buenos días, Javier», dijo el director ejecutivo. «¿Estamos listos para finalizar esto?» «Absolutamente», respondí. «Mi abogada ha revisado todo. Podemos proceder». Carolina estaba paralizada, observando cómo firmaba documentos digitales, cómo aparecían números en la pantalla, mientras por fin asimilaba la realidad de lo que estaba sucediendo. El precio de adquisición era de 800 millones de pesos, no por toda la empresa, sino por una participación del 60%, conmigo permaneciendo como director de tecnología y manteniendo el control creativo. Cuando la llamada terminó 20 minutos después, Carolina y Ricardo seguían allí de pie, inmóviles, su insultante oferta de compra olvidada en mi escritorio. 800 millones de pesos, susurró Carolina. ¿Tu empresa vale 800 millones de pesos? Aparentemente más que eso, dije. Nos valoraron en 1.300 millones de pesos en total. Me quedo con el 40% y un puesto garantizado con total autonomía, además de bonificaciones por rendimiento vinculadas a cómo funcione la tecnología en su ecosistema. El rostro de Ricardo se había puesto rojo. ¿Cómo? ¿Cómo es esto posible? Tus flujos de ingresos, tu base de clientes, nada de esto tiene sentido. Tiene perfecto sentido si realmente entendieran la tecnología en lugar de simplemente asumir que era un fracasado, dije. Soluciones Vértice no tiene ingresos masivos porque hemos estado en modo de desarrollo. Hemos estado construyendo algo revolucionario, algo que todas las principales empresas de la cadena de suministro del mundo van a necesitar. Alphatech lo vio. Entendieron lo que estábamos creando. Ustedes solo vieron a un desertor en un garaje. Carolina se desplomó en una silla, su mundo cuidadosamente construido desmoronándose visiblemente. Javier, no lo sabía. Nunca me lo dijiste. Dejé de contarte nada hace 6 meses, respondí. Cada vez que intentaba compartir lo que estaba pasando con la empresa, lo descartabas, te burlabas, me recordabas que solo estaba jugando mientras tú construías una carrera de verdad. Así que dejé de compartir. Me centré en el trabajo mientras tú te centrabas en menospreciarme. ¿Pero por qué no dijiste algo?, preguntó, con lágrimas formándose en sus ojos. Anoche en mi fiesta, te quedaste ahí sentado mientras mientras me humillabas delante de 200 personas, terminé. Sí, me quedé ahí sentado. Escuché cómo anunciabas tu plan de comprar mi empresa, fracasada, para sacarla de su miseria. Escuché a tu padre brindar por tu habilidad para manejar situaciones difíciles, refiriéndose a mí. ¿Y sabes de qué me di cuenta, Carolina? Ahora estaba llorando, el rímel corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Me di cuenta de que nunca me amaste de verdad, dije. Amabas la idea de arreglarme, de moldearme en algo que tu padre aprobara. Pero nunca amaste a Javier Morales, el desertor que creía que podía construir algo significativo. Amabas el proyecto, la casa para reformar, el caso de caridad. Ricardo intentó recuperarse. Javier, seamos racionales sobre esto. Estás emocional en este momento, comprensiblemente, pero piensa en lo que esto significa para tu matrimonio, para tu familia. Mi matrimonio terminó anoche cuando mi esposa declaró públicamente que yo no valía nada, dije. Y en cuanto a la familia, voy a construir la que debería haber tenido. Gente que cree en mí, que me apoya, que no mide mi valor por títulos de litán y cargos corporativos. Saqué un sobre que había preparado la noche anterior y se lo deslicé a Carolina. Papeles de divorcio. Los presento hoy. Obtendrás lo que estipula el acuerdo prenupcial, lo cual,
considerando que no tenía nada cuando nos casamos y que has pasado 8 años diciéndome que soy un fracasado, no debería ser un gran debate. Javier, por favor, dijo Carolina, tratando de tomar mi mano. Podemos solucionar esto. Cometí un error. Solo intentaba ayudar. Ayudar. Me reí, apartando mi mano. Carolina, no intentabas ayudar. Intentabas controlar, gestionar, forzarme a ser alguien que no soy. Pues felicidades. Tu gestión ha conseguido sacarme por completo de tu vida. Tadeo se aclaró la garganta desde la esquina. Javier, el equipo de Alphatech quiere programar una cena de celebración esta noche. Vuelan desde Monterrey. Probablemente deberías prepararte para eso. Me levanté, recogiendo mis cosas. Sí, hagámoslo. Será agradable pasar una velada con gente que realmente respeta lo que he construido. Mientras caminaba hacia la puerta, Carolina gritó una vez más, que se supone que le diga a la gente. Todo el mundo vio ese vídeo. Todo el mundo sabe lo que dije. Me volví, mirándola de verdad por primera vez en años. Diles la verdad, Carolina. Diles que la que fracasó fuiste tú. No en los negocios. En eso eres genial. Sino en el matrimonio, en la colaboración, en ver a la persona que tienes justo delante por quien es en realidad. Diles que tu MBA del ITAM no te enseñó la lección más importante: nunca subestimes a las personas a las que se supone que debes amar. Las siguientes semanas fueron un caos, pero del bueno, del que proviene del éxito en lugar del fracaso. La adquisición de Alphatech fue noticia en la industria tecnológica. Ex-desertor de la UNAM vende empresa por 800 millones de pesos, decía un artículo. Revolución en la cadena de suministro, como Soluciones Vértice cambió el juego, decía otro. Carolina intentó llamarme docenas de veces, pero nunca respondí. Su padre intentó concertar reuniones a través de intermediarios, probablemente con la esperanza de salvar algún tipo de relación comercial. Rechacé todas las solicitudes. Mi abogada, Jennifer, se encargó de toda la comunicación sobre el divorcio. Está impugnando el acuerdo prenupcial, me dijo Jennifer durante una de nuestras reuniones. Afirma que ocultaste activos, que ocultaste deliberadamente el verdadero valor de la empresa. No oculté nada, dije. Simplemente dejé de compartir porque ella dejó de escuchar. Eso no le va a servir de mucho, continuó Jennifer. Tengo documentación de cada vez que menospreció públicamente tu empresa, incluido ese vídeo de su fiesta de ascenso. Está bastante claro que no tenía ninguna fe en Soluciones Vértice. No puede afirmar que merece una parte de algo que intentó destruir activamente. El divorcio finalizó 3 meses después. Carolina no obtuvo nada de la venta porque el acuerdo prenupcial era blindado y la empresa había sido enteramente mía, construida antes y durante nuestro matrimonio sin ninguna contribución financiera por su parte. Intentó argumentar que su apoyo emocional contaba como contribución, pero el juez no se mostró comprensivo, especialmente después de ver el vídeo del discurso de su fiesta de ascenso. Señora Morales, había dicho el juez, no puede pasarse años declarando públicamente que algo no vale nada y luego afirmar que tiene valor solo después de que alguien más reconozca su valía. Así no funciona la contribución. Me enteré a través de conocidos comunes que el ascenso de Carolina en Grupo Financiero Inbursa fue rescindido silenciosamente. Resultó que humillar públicamente a tu cónyuge en un vídeo viral no era bueno para la imagen corporativa. La firma de inversión de Ricardo perdió varios clientes a los que no les gustó la forma en que había intentado presionar a un empresario exitoso. El karma, al parecer, tenía sentido del humor. 6 meses después de la adquisición, Tadeo y yo dimos una fiesta para celebrar la integración de Soluciones Vértice en las operaciones de Alphatech. Nuestro algoritmo estaba siendo utilizado por 200 empresas en todo el mundo, revolucionando la forma en que gestionaban sus cadenas de suministro. La tecnología que había construido en mi garaje estaba cambiando toda una industria. ¿Recuerdas cuando nos ofrecieron 4,5 millones de pesos? Dijo Tadeo, levantando su cerveza. El mejor rechazo de tu vida. El segundo mejor, corregí. El mejor rechazo fue cuando dejé de aceptar la versión de Carolina de quien se suponía que debía ser. En esa misma fiesta,
conocí a Sara Montes, una inversora de capital de riesgo que se especializaba en empresas tecnológicas en fase inicial. Era brillante, divertida y genuinamente interesada en el trabajo en sí, en lugar del dinero que generaba. Hablamos durante horas sobre tecnología, sobre la creación de empresas, sobre la importancia de creer en algo incluso cuando todos te dicen que estás loco. Oí lo que hizo tu exesposa, dijo Sara. El vídeo de esa fiesta de ascenso circuló en los círculos de inversión. La gente se sorprendió. ¿Todavía lo están? Pregunté. Ya no, dijo. Ahora lo usan como una historia con moraleja sobre cómo reconocer el valor. Sobre cómo las empresas más revolucionarias a menudo parecen poco impresionantes desde fuera. Sobre cómo las credenciales no equivalen a la sabiduría. Empezamos a salir poco después de esa fiesta. Sara nunca me preguntó por qué dejé la UNAM o si me arrepentía de no haber obtenido mi MBA. Le importaba lo que estaba construyendo, hacia dónde iba, en quién me estaba convirtiendo. Un año después de la adquisición, me invitaron a dar una charla en una conferencia de tecnología en Guadalajara. El tema era, construir a pesar de los escépticos. Casi lo rechacé porque no quería convertir el desastre de mi matrimonio en una oportunidad para dar discursos, pero Tadeo me convenció de que la historia necesitaba ser contada. La gente necesita oír esto, Javier, dijo. No solo sobre el dinero o el éxito, sino sobre mantenerse fiel a tu visión cuando todos a tu alrededor dicen que estás equivocado. Eso es lo que la innovación requiere de verdad. Así que fui. Y mientras estaba en ese escenario, mirando a 500 personas que habían venido a escuchar sobre cómo construir empresas contra todo pronóstico, compartí toda la historia. El garaje, la duda, el desdén, la fiesta de ascenso, el divorcio, todo. Mi exesposa tenía un MBA del ITAM, dije hacia el final de mi charla. Tenía todas las credenciales, todas las ventajas, todas las razones para confiar en su juicio. Y estaba absolutamente segura de que mi empresa no valía nada. Estaba segura porque le habían enseñado que el éxito tiene una apariencia determinada, que el valor proviene de credenciales específicas, que las personas sin esas marcas no podrían construir nada importante. Hice una pausa, dejando que eso calara. Pero esto es lo que su MBA del ITAM no le enseñó, la disrupción nunca parece impresionante al principio. La innovación no sigue los manuales tradicionales. Las empresas más valiosas de la historia comenzaron en garajes y dormitorios y en pequeños talleres extraños porque ahí es donde va la gente cuando está construyendo algo nuevo. Algo que no encaja en los viejos modelos, las viejas suposiciones, las viejas formas de medir el valor. Después de la charla, docenas de personas se acercaron para compartir sus propias historias, emprendedores que habían sido menospreciados por sus cónyuges, padres y amigos, personas que habían abandonado los estudios o nunca habían ido a la universidad o habían elegido caminos poco convencionales, personas a las que les habían dicho que estaban perdiendo el tiempo, su potencial, sus vidas. Me diste permiso para dejar de disculparme, dijo una joven, con lágrimas en los ojos. Me he estado haciendo pequeña porque mi familia piensa que mi startup es una broma. Pero tienes razón. Sus credenciales no significan que entiendan lo que estoy construyendo. Esa conversación me recordó por qué había aceptado hablar en primer lugar, no para regodearme de mi éxito o avergonzar más a Carolina, sino para decirles a todos los que alguna vez habían sido subestimados que no estaban locos, que su visión importaba, que las credenciales y los pedigrís y los marcadores tradicionales de éxito no determinan quién llega a construir el futuro. 3 años después de la adquisición, la tecnología de soluciones Vértice funcionaba en más de 1000 empresas en todo el mundo. Alphatech me había ascendido a director de innovación, dándome recursos para desarrollar nuevas tecnologías. Mi patrimonio neto personal había crecido sustancialmente a través de opciones sobre acciones y bonificaciones por rendimiento. Pero la verdadera victoria no fue el dinero, ni los títulos, ni el éxito. Fue la libertad de ser exactamente quien era sin disculparme, sin explicar, sin tratar de encajar en la definición de valioso de otra persona. Sara y yo nos comprometimos en una playa en Tulum. Sin fiesta lujosa, sin presión, solo 2 personas que se habían encontrado después de aprender lo que realmente necesitaban en una pareja. Ella me propuso matrimonio, de hecho, lo que pareció apropiado dado que toda nuestra relación se había construido sobre el rechazo de las expectativas tradicionales. Sabes, no tengo un MBA, bromeé cuando sacó el anillo.
Bien, había respondido ella. No quiero a alguien que piense que el éxito proviene de seguir fórmulas. Quiero a alguien que construya su propio camino. Alguien lo suficientemente valiente como para ser subestimado y seguir adelante. De todos modos, escuché que Carolina se volvió a casar con otro ejecutivo de grupo financiero en bursa, alguien con las credenciales correctas, el trasfondo correcto, el pedigrí correcto. Sinceramente, esperaba que fuera feliz, que hubiera encontrado lo que buscaba. Nuestro matrimonio había sido un error para ambos, solo que de diferentes maneras. Mi padre me llamó unos meses después del compromiso para decirme que estaba orgulloso. No orgulloso del dinero o del éxito, sino orgulloso de que me hubiera mantenido fiel a mí mismo. Hijo, dijo, podrías haber vuelto a la universidad cuando todos te presionaban. Podrías haber obtenido ese MBA, haber jugado el juego que todos querían que jugaras. Pero no lo hiciste. Confiaste en ti mismo incluso cuando te costó todo. Eso requiere más coraje que cualquier título. Gracias, papá. Eso significa mucho. Y Javier, tu madre también estaría orgullosa. Siempre dijo que tenías algo especial, algo que no se podía enseñar en las aulas. Parece que tenía razón. Mirando hacia atrás ahora, 5 años después de esa fiesta de ascenso, me doy cuenta de que Carolina me hizo un favor. No intencionadamente, obviamente, pero al llevarme a ese punto de ruptura, al humillarme tan completamente, me obligó a elegir, aceptar su definición de fracaso o demostrarle que estaba equivocada, encogerme para adaptarme a sus expectativas o crecer hasta convertirme en quien realmente era. Elegí el crecimiento. Elegí la verdad. Elegí dejar de disculparme por ser el desertor en el garaje que creía que podía cambiar una industria. Y al final, esa elección marcó toda la diferencia. Mi empresa vale ahora más de 3.400 millones de pesos. Damos empleo a 300 personas en 4 oficinas. La tecnología que construimos se enseña en las escuelas de negocios como un caso de estudio en innovación. Y sigo siendo el mismo desertor que empezó a programar en su garaje, solo que con mejores recursos y gente que realmente cree en la visión. A veces pienso en esa noche en el Hotel St. Regis, en Carolina de pie en ese podio anunciando su plan de comprar mi empresa fracasada, en lo segura que estaba, en lo convencida, en cómo 200 personas habían aplaudido su sabiduría, su pragmatismo, su habilidad para manejar situaciones difíciles. Y luego pienso en la mañana siguiente, en la expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que se había equivocado en todo, en el momento en que comprendió que su MBA del ITAM no la había preparado para la lección más importante en los negocios y en la vida, las personas a las que subestimas son a menudo las que terminan cambiando el mundo. Mi nombre es Javier Morales. Soy un desertor universitario que construyó una empresa de tecnología en su garaje mientras su esposa del ITAM le decía a todo el mundo que era un fracasado. Y aprendí que a veces el mayor regalo que alguien puede darte es su completa falta de fe en tus habilidades, porque te obliga a dejar de buscar su aprobación y empezar a demostrarte algo a ti mismo. A todos los que están viendo esto, a quienes les han dicho que no son suficientes, que han sido menospreciados, que han sido hechos sentir pequeños por personas con credenciales impresionantes y confianza absoluta, recuerden esto: las credenciales miden lo que has aprendido de otros. El éxito mide lo que has aprendido de ti mismo. Y el futuro pertenece a las personas lo suficientemente valientes como para confiar en su propia visión.